A reading from the book of Lectura del libro del Génesis. Jacob. En aquellos días, Jacob salió de Beerseba en dirección a Harán. When he came upon a certain Casualmente llegó a un lugar y se quedó allí a pernoctar, porque ya se había puesto el sol. taking one of the stones of the Cogió de allí mismo una piedra, se la colocó a guisa de almohada y se echó a dormir en aquel lugar. had a dream. Y tuvo un A sueño. stairway rested Una escalinata apoyada en la tierra, con la cima tocaba el cielo. Ángeles de Dios subían y bajaban por ella. there was the Lord El Señor estaba en pie sobre ella y dijo: Yo soy el Señor, God of your el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. land on which you are La tierra sobre la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. be as plentiful Tu descendencia se multiplicará como el polvo de la tierra, y ocuparás el oriente y el occidente, el norte y el sur. Y todas las naciones del mundo se llamarán benditas por causa tuya y de tu descendencia. Yo estoy contigo, yo te guardaré donde quiera que vayas, y te volveré a esta tierra, y no te abandonaré hasta que cumpla lo que he prometido. when Jacob awoke from his Cuando Jacob despertó, dijo: realmente el Señor está en este lugar, y yo no lo sabía. in Y some sobrecogido añadió: qué terrible es este lugar. No es sino la casa de Dios y la puerta del cielo. and that is Jacob se levantó de madrugada, early the next morning. tomó la piedra que le había servido de almohada, la levantó como estela y derramó aceite por encima. He called the site. Y llamó a aquel lugar casa de Dios. Name of the town. Antes de la ciudad se llamaba Luz. Then made this Jacob hizo un voto diciendo: si Dios está conmigo y me guarda en el camino que estoy haciendo, si me da pan para comer y vestido para cubrirme, come back safe. si vuelvo sano y salvo a casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios, y esta piedra que he levantado como estela será una casa de Dios, y de todo lo que me des te daré el diezmo. Word of the Lord. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. In you, my God, I place my trust. Dios mío, confío en ti. Dios mío, confío en ti. You who dwell in the Tú que habitas al amparo del Altísimo, abide in the que vives a la sombra del Omnipotente, di al Señor: refugio mío, alcázar mío, Dios mío, confío en ti. Dios mío, confío en ti. for he will rescue you Él te librará de la red del cazador, de la peste funesta. Te cubrirá con sus plumas, bajo sus alas te refugiarás. Dios mío, confío en ti. because he clings to me. Se puso junto a mí, lo libraré. I will set him Lo protegeré porque conoce mi nombre. Me invocará y lo escucharé. call upon me, Con él and I will answer estaré en la tribulación. in distress. Dios mío, confío en ti. Our Savior Jesus Christ has destroyed Nuestro Salvador Jesucristo destruyó la muerte y trajo la vida a la luz por medio del Evangelio. Dominus vobiscum. et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. Gloria tibi, Domine.
While Jesus was En speaking, aquel tiempo, mientras Jesús hablaba, se acercó un personaje que se arrodilló ante él y le my dijo, daughter has just mi hija acaba de morir. come. Ven, Lay your hand on her. pon tu mano en la cabeza y vivirá. Jesus rose and followed Jesús him, lo siguió con sus so did his discípulos. disciples. Entre tanto, Woman suffering una mujer que sufría flujos de sangre desde hacía 12 años se le acercó por detrás y le tocó el borde del manto, pensando que con solo tocarle el manto se curaría. I shall be cured. Jesús Jesus turned se around and volvió saw y al her verla and le said, dijo, Courage, daughter, ánimo, hija, faith has tu saved fe te ha curado. thee. And from that hour, En aquel momento quedó curada la mujer. when Jesus arrived, Jesús llegó a casa del personaje y al ver a los flautistas y el alboroto de la gente dijo, he said, Go away. fuera, Girl is not la dead. niña no está muerta, está dormida. They ridiculed him. Se reían de él. When the crowd was put out, Cuando echaron a la gente, came and took her entró él, cogió a la niña de la mano y ella se puso en pie. spread. La noticia se divulgó por toda aquella comarca. Verbum Domini. Las tibi Christe. Well, hello to all of you, and it's wonderful. Saludos a todos ustedes. Es un gusto estar de regreso aquí esta semana a EWTN. Y ese saludo se extiende, por supuesto, a nuestra congregación por televisión y por radio. Los frailes franciscanos están de retiro esta semana. No pudieron hacerlo en enero como lo hacían normalmente por el COVID, así que lo están haciendo ahora para el 2021, en esta semana de julio. Y es una gran alegría estar aquí toda esta semana para reemplazarlos. Soy el padre Wade Meneses, soy miembro de los Padres de Misericordia, que es una orden de sacerdotes predicadores basados en Auburn, Kentucky. Enseñamos conferencias, retiros, etcétera, en Estados Unidos y Canadá, y también en Australia. I wish to also ask for your También prayers for deseo the pedir Franciscan sus friars oraciones this week, and por also los for frailes franciscanos esta semana y también por el padre Raymond Bueno, padre carmelita de la costa oeste, que es el maestro de retiros. in the gospel we have Hoy en el Evangelio tenemos la resurrección de la hija de Jairo y la sanación de la mujer con flujos de sangre. También tenemos los temas de la fe y la confianza en Dios. and trust. And my La focus fe y la confianza. through Saturday Y mi enfoque esta semana, for all 6 televised homilies, de lunes a sábado, para las 6 including radio, homilías televisadas, kind of provide you with es a proporcionarles one of the una misión said of the Father's parroquial. mercy. And so each week I will build Cada semana themes edificaré sobre los temas readings from de las lecturas de la liturgia de ese día. Hoy se trata de la fe y la confianza en Dios, y edificaré sobre ellos para by the time todo un mensaje global And so today's gospel para toda la semana. Así que el Evangelio de hoy de San Mateo nos provee dos maravillosos milagros: the raising of Jairus' la daughter, resurrección de la hija de Jairo y la sanación de mujeres con flujos de sangre. two miracles which occur Aquí tenemos dos milagros que ocurren casi simultáneamente, according to the church que fathers según los padres de la iglesia dice algo del poder de Jesucristo. El hecho de que estos dos milagros suceden virtualmente simultáneamente y ni siquiera está en el lugar donde está la niña que ha muerto aún, de quien él dice está solamente durmiendo. because he knows that his time has not quite Y también porque él sabe que su momento no ha llegado de ser revelado como el Dios hombre, así que él dice está dormida, no está muerta. according to the writers of the Pero según los escritores, los grandes padres de la iglesia del siglo I, ellos estaban muerta. almost simultaneously. Así que estos dos milagros ocurren casi simultáneamente y nos hablan del gran poder de Jesucristo. In fact, the power El- goes out of him. de hecho, el poder sale de él cuando la mujer toca el borde de su manto. En los otros dos evangelios sinópticos de Lucas y Marcos, él se voltea y dice, ¿quién me tocó? He sentido que de mí ha salido poder. Pero antes de decir la segunda parte, los apóstoles en torno a él dicen, How are we supposed Maestro, mira esta gran muchedumbre. ¿Cómo podemos saber quién te tocó? to tell you
Y ahí es donde Él les dice, les digo que yo sentí que ha salido poder de mí. Así que el poder de Jesucristo en estos dos milagros ocurren casi simultáneamente. Y de los pasajes paralelos de San Marcos capítulo 5 y Lucas capítulo 8, sabemos que el jefe de la sinagoga es Jairo. En el Evangelio según San Mateo no se le llama así, pero los evangelios reportan la resurrección de Cristo de tres personas que habían estado muertas. Esta niña, la hija de Jairo, el hijo de la viuda de Naam, y por supuesto Lázaro, su querido amigo y hermano de Marta y María. En cada caso, en el Evangelio de hoy, la identidad de la persona claramente se da como para dar creencia absoluta a estas historias. No pueden ser puestas en dudas. La resurrección de las tres personas, la viuda, el hijo de la viuda de Nam, la hija de Jairo y Lázaro. Así que cuando estos milagros ocurrieron, la gente hubiera creído porque los nombres de los individuos eran conocidos y la gente sabía quiénes eran. Así que estas historias hubieran ganado credibilidad precisamente porque la gente conocía los nombres de los individuos. De manera que cuando leemos las escrituras queremos buscar puntos como estos. Dos milagros que ocurren a la vez, a pesar que Cristo no está en el mismo lugar, nos habla del poder que sale de Él. Y segundo, el hecho que estas personas son identificadas. Estas personas que son los que reciben los milagros son identificados de nombre. ¡Qué maravilloso! Y esto presta credibilidad a las historias mismas. Tenemos que buscar estas pequeñas gemas en las Sagradas Escrituras. Estos dos relatos milagrosos en el Evangelio de hoy nos muestran una vez más el papel que tiene la fe en las acciones salvíficas de Cristo en los demás y por los demás. En el caso de la mujer con los flujos de sangre, y hoy leemos que sufría de múltiples flujos, sabemos que Jesús se ve atraído por su sinceridad y su fe. Ella no permite que los obstáculos la detengan. Ella se dice a sí misma, si yo pudiera tocarle el borde del manto, ella no va a permitir que estas muchedumbres la detengan. No, ella va a atravesar la muchedumbre y tocar el borde de su manto. De manera similar, cuando Jairo le pide a Jesús que ayude a su hija, no le importa lo que dirá la muchedumbre. A pesar de ser jefe de la sinagoga y persona prominente en la ciudad, se postra ante Jesús a vista de todos. No va a permitir que un obstáculo lo detenga. Así que vemos audacia en la mujer que sufre de flujos de sangre y vemos audacia en Jairo, el jefe de la sinagoga, una forma radical de creer y de obrar. Así que yo pongo la pregunta, ¿ustedes son audaces en su fe? ¿Permiten que los obstáculos los detengan? Porque aquí tenemos dos grandes ejemplos para ustedes. Si es que ustedes están permitiendo que los obstáculos los detengan, vemos gran audacia en estos dos individuos. El catecismo de la Iglesia Católica nos dice que la fe es una de las tres virtudes teologales, junto con la esperanza y la caridad. Y oramos por un aumento de estas tres virtudes teologales de fe, esperanza y caridad al comienzo de nuestro rosario. La fe es una de las tres virtudes teologales. Es tanto don de Dios como acto humano por parte de la persona humana, mediante la cual el creyente da adherencia personal a Dios, quien invita a esa persona a la fe. Y la persona libremente asiente a la verdad plena que Dios ha revelado. Es esta revelación de Dios la que la Iglesia propone para que creamos y que sabemos nos revela a través de las Sagradas Escrituras, la tradición y el magisterio, y que profesamos en el credo, que rezamos cada domingo en la misa y cada día
santo de obligación, y el credo niceno tiene más de 40 verdades. Así que con lo que profesamos en el credo y celebramos en la misa y lo que profesamos en los mandamientos y respondemos en nuestra oración de la fe diaria. La fe es tanto una virtud teologal dada por Dios como gracia y una obligación que emana del primer mandamiento de Dios. Yo soy el Señor vuestro Dios, no tendrás otros dioses ante mí. Así que recibimos una hermosa definición de fe en el Catecismo Universal y todo lo que involucra. La fe es una de las tres virtudes teologales. Es tanto un don de Dios a la persona como un acto humano por parte de la persona, mediante la cual el creyente da adherencia personal a Dios, quien invita la respuesta de esa persona. La persona asiente libremente a la verdad plena que Dios ha revelado, y esa verdad la conocemos a través de las Escrituras, la tradición y el magisterio, lo cual profesamos en el credo niceno, mediante la cual celebramos los 7 sacramentos, mediante la cual vivimos en conducta correcta que cumple los 2 mandamientos de caridad, amar tanto a Dios como al prójimo, y a la que respondemos en nuestra oración de fe a diario. La fe es tanto una virtud teologal dada por Dios como gracia y una obligación que emana del primer mandamiento de los 10. Yo soy el Señor vuestro Dios, no tendrás ningún otro Dios ante mí. Qué paquete tan hermoso que es la fe. Esos 7, 8 puntos acerca de la fe. Es una hermosa sección del catecismo que podemos traer para la adoración eucarística y hacer la meditación y preguntarnos, ¿cuándo fue la última vez que fui a confesarme? ¿Cuándo fue la última vez que fui a la Sagrada Comunión? ¿Cuándo fue la última vez que realmente traté de darle a Dios este vicio del cual sufro? ¿Cuándo fue la última vez que realmente traté de darle a Dios esa relación rota que tengo con ese familiar con quien no he hablado durante 3 o 4 años, pidiéndole a Dios que sane eso, que me vuelva humilde como Jairo, el jefe de la sinagoga, quien fue humilde y pidió a Jesús públicamente ante toda la muchedumbre, por favor, ven a mi casa y sana a mi hija. Él mostró humildad. Él no permitió que los obstáculos lo detengan. Y la fe es gran parte de esto. Hay muchos pasajes en las Escrituras acerca de la fe. Hebreos 11:1, la fe es confianza, seguridad, convicción de las cosas que no vemos. Efesios 2:8, somos salvados por la fe en Jesucristo. Romanos 4:16, me encanta esta, todo depende de la fe. Romanos 4:16, todo depende de la fe. Hebreos 11:6, sin la fe es imposible complacer a Dios. Sin la fe es imposible complacer a Dios, porque la fe es un don, pero también es un acto humano mediante el cual a través de nuestro intelecto, voluntad, el ser humano elige aceptar ese don. Si el que da rechazamos un obsequio, nos da un obsequio y lo rechazamos, el que lo da no va a estar muy complacido con uno. Por eso dice, sin la fe es imposible agradar a Dios. Es una de las tres virtudes teologales. Romanos 10:17, la fe proviene de escuchar. La primera, Juan, versículo 5, los conquistadores del mundo son aquellos que tienen fe de que Jesús es el Hijo de Dios. Los conquistadores del mundo son aquellos que tienen fe en que Jesús es el Hijo de Dios. Colosenses 1:23, deben aferrarse a la fe, permanecer firmes en ella e insistentes en ella, creyentes en la fe del Evangelio que han escuchado. Es el Evangelio que le ha sido anunciado a todas las criaturas bajo el cielo.
Romans 1, ¿Qué tal Romanos 1, versículo 17? Las Escrituras dicen que el hombre justo vivirá por la fe. Luke 18:8 tells us Lucas 18:8 nos dice, cuando Jesús venga por segunda y última vez, looking to see if Él there is estará faith. buscando ver si hay fe aún sobre esta tierra. When our Lord Y lo hace en forma de pregunta. Cuando el Señor venga otra vez, ¿encontrará fe sobre la tierra? Mark 9 reads, Marcos 9 dice, the father of a Jesús dijo demon-possessed al son, padre de un hijo endemoniado, "It's possible for anyone todo who es has posible para todo el que tenga fe. El padre se da cuenta que Jesús le está llamando a tener fe, así que responde, yo creo, Señor, my lack ayúdame of faith." en mi falta de fe, ayúdame a creer. The demon-possessed Otro acto de humildad en donde el padre de un hijo endemoniado admite que no tiene fe. Señor, ayúdame a tener fe. It's an act of faith to Es ask un for acto faith. de fe, pedir fe. That's important. Eso es importante de recordar. And who is the chief ¿Y model? quién es el modelo principal de la fe? La Santísima Virgen. El Catecismo 148 dice, la Santísima Virgen ejemplifica la obediencia de fe perfectamente. ¿Y por qué? Por la fe, María acepta las promesas que le traen el ángel, creyendo que con Dios nada es imposible. Así que le responde diciendo, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Eso es gran fe. How can this be since I do not know man? Ella, Well, the Holy ella le dice, Gabriel, ¿cómo puede que pase esto si no conozco hombre? Bueno, el Espíritu Santo te cubrirá. Le contesta, hágase en mí según tu palabra. Un maravilloso acto de fe. Así que más adelante, cuando su prima Isabel la saluda en la visitación, ¿qué dice Isabel? Blessed is she who believed that Bendita aquella que what was spoken to her creyó que se cumpliría lo que el Señor le dijo a través del ángel. faith. Y es por esta fe All generations que todas las generaciones called Mary. han llamado a María bendita. You all get an A+ today. Two great answers to two questions. 149 of the Catechism. 149 del Catecismo, el siguiente párrafo dice, durante toda su vida y hasta su última prueba, cuando Jesús su Hijo murió en la cruz, su fe no vaciló. María no cesó de creer en el cumplimiento de la palabra de Dios. Por todo ello, la Iglesia venera en María la realización más pura de la fe. We'll talk about the virtues of purity and modesty. Ya hablaremos de las virtudes de pureza y modestia mañana en la fiesta de Santa María Goretti y cómo la fe nos alimenta para querer vivir las virtudes como la pureza y la modestia. Again, each homily building on Nuevamente, cada homilía the preceding one. se añade a la anterior. San Ireneo dice de la Santísima Virgen, siendo obediente en la fe, María se convirtió en la causa de salvación no solo para sí misma, sino para toda la raza humana. Few of the early fathers, Por lo tanto, para algunos de los primeros padres de la Iglesia, the knot of leemos disobedience que el nudo de la desobediencia de Eva fue desatado por la obediencia de María. Por eso María es llamada la nueva Eva, exactamente. the knot of Eve's El disobedience nudo de la desobediencia de Eva fue desatado por la obediencia de María, lo que la Virgen Eva Mary ató por su falta de fe. and belief. María desató por su fe The mother of the living and comparada a Eva. A María le llamamos Madre de los Vivos y a menudo decimos muerte a través de Eva, pero vida a través de María, porque ella fue el arca de la alianza, el tabernáculo, la tienda. maybe the cameras can pan to the Quizás las cámaras puedan ver, mostrar este hermoso tabernáculo en la capilla. Tabernáculo tabernaculum en latín significa tienda y el verbo se hizo carne es el tercer verso de la oración del Ángelus. Literalmente significa y el verbo se hizo carne y acampó entre nosotros. how beautiful is that? Qué hermoso es esto. He has pitched his tent Y among Él us. Every Catholic church ha has a tabernacle. acampado entre nosotros. Cada iglesia católica tiene un tabernáculo, un tabernáculum. What was the Ark of the Covenant held in? ¿Y qué era? ¿Dónde se guardaba el arca de la alianza cuando viajaba con el rey David? En una tienda, el tabernáculo. So how does man respond to God? El hombre, ¿cómo responde a Dios, quien se revela God's divine
sostenido por la gracia divina de Dios, respondemos a Dios con la obediencia de la fe, que es un don de parte de Dios y acto humano por la parte de la persona a través de su intelecto y voluntad, lo cual significa una entrega plena a Dios y la aceptación de su verdad en la medida en que es garantizada por aquel que es la verdad misma, Jesucristo. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Piense aquí las palabras de la oración del acto de fe. En la tradición católica tenemos esas tres oraciones en honor a las tres virtudes teologales: el acto de fe, el acto de esperanza y el acto de caridad. El acto de fe termina con esas palabras, y yo creo estas y todas las verdades que la Iglesia Católica enseña, Señor, porque tú las has revelado, que no eres capaz de engañar ni ser engañado. Y Jesús mismo nos dice en los Evangelios nuevamente: yo soy el camino y la verdad y la vida. Y creemos las verdades que el Evangelio nos presenta, porque son a través de las Escrituras, la tradición y el magisterio que sabemos lo que necesitamos creer. ¿Quiénes son los testigos principales de la obediencia de la fe en las Escrituras? Pregunta el Catecismo en su compendio. Búsquense una copia del compendio del Catecismo. Es un gran acompañante al Catecismo. Ya hablamos de la Virgen, modelo perfecto de obediencia de la fe, por la Anunciación, que no titubeó ni siquiera en la cruz. Ella permaneció firme en la cruz, sin nunca desmayarse en la fe. Por eso tenemos el famoso himno Stabat Mater, que significa la madre que está parada. Por eso tenemos esa devoción a la Virgen antiquísima, el Spasmus Virginis. Creo que ya he hablado de esto, el espasmo de la Virgen, en donde María enseñaba que María se desmayó al pie de la cruz, y esto fue prohibido por el Papa Julio porque él dijo: no, María no se desmayó en la cruz. Juan el Evangelista lo dice muy claramente, que María permaneció firme, parada al pie de la cruz. Su fe nunca titubeó, nunca causó que se desmaye. Sí, lloró, claro que sí. Se la conoce como la Madre de los Dolores, septiembre 15 cada año. Lloró, sí, por supuesto. Lloró copiosamente, estoy seguro que sí, pero no se desmayó al pie de la cruz. El otro gran modelo de la fe es Abraham. Leemos esto a muchos. Cuando Abraham fue puesto a prueba, creyó en Dios y siempre obedeció su llamado. Por esta razón es llamado el Padre de todos los que han creído. La otra es la Santísima Virgen, quien a través de toda su vida personificó de manera perfecta la obediencia de la fe, en especial cuando le dijo a Gabriel: hágase en mí según tu palabra. Así pues, Jairo y la mujer con flujos de sangre, muy audaces. Jairo es un alto funcionario, muy humilde, y ninguno permite que los obstáculos los detengan. La fe es tanto un don de Dios a la persona como acto humano, mediante el cual la persona humana responde a esa fe a través de su intelecto y voluntad, dos facultades del alma. Profesamos esta fe en el credo, que ofrece más de 40 verdades, lo conoce a través de los sacramentos y su celebración, al vivir los 10 mandamientos a diario, los 3 primeros para Dios, los otros 7 para el prójimo. Esta es nuestra fe. Nos esforzamos por vivir la fe, nos esforzamos por compartir la fe, y la Eucaristía nos sostiene, porque nuestro Señor siempre nos acompaña en el tabernáculo, que significa que tienda. Y el Verbo se hizo carne y acampó entre nosotros. Así como el acta de la alianza que llevaba los 10 mandamientos con David y sus soldados en la tienda. María es la nueva arca de la alianza. Ella llevó al Señor en su vientre. Es un argumento en contra del aborto. El Señor decidió encarnarse a través del vientre de una mujer, y después de su sagrada encarnación, después de su muerte y resurrección, después de la institución de la Eucaristía en la última cena, tenemos su presencia en la Santísima Eucaristía.
is our faith. Esta es nuestra fe. Help me out there again at the end. This is our Esta es nuestra fe. in the name of the Father. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga.